acordes los requerimientos de sus propios tiempos. Bueno, te voy a invitar, Ali, si me puedes poner el PowerPoint. Armé acá un PowerPoint que va a servir como eje organizador de la exposición, pero la idea es que podamos hacer un diálogo, entablar un diálogo, ¿no?, entre todos nosotros. Entonces voy a ir planteando algunas cuestiones relacionadas con lo que denominamos estudio. El estudio es un tipo de aprendizaje, en este caso el estudio universitario, que requiere algunas características especiales y que es importante que las tengamos en cuenta para, vuelvo a insistir, poder organizarnos en la producción de todo nuestro armado de materiales. Por eso esta clase se denomina estrategias de aprendizaje. A ver, ¿qué serían para ustedes las estrategias de aprendizaje? Vamos a hacer una lluvia de ideas, así. Palabras clave. ¿Qué es una estrategia para ustedes? ¿Un plan? Plan, bien. Así vayan largando las ideas. Gracias. Plan. ¿Qué más? Lo que ustedes piensen, no importa si esté bien o esté mal, no interesa. ¿Qué les sugiere a ustedes la palabra estrategia? Acá una metodología. Metodología, bien. ¿Qué más? Organización. Organización. Si alguien más dijo algo. Mecanismos. Mecanismos. Margarita, ¿querés decir algo? Planificación. No sé. Planificación. Margarita, ¿qué dijo? ¿O levantó la mano? No sé. Quiso decir algo, pero después... ¿Levantaste la mano, Margarita? No se escucha, Margarita. No se escuchó. Aprender. Aprender, sí. Aprender, muy bien. ¿Algo más? Bueno, han ido dando distintos términos que se relacionan, ¿no? Como la estrategia en realidad es el conjunto de decisiones que ustedes van a ir tomando a lo largo del proceso o del cursado, en este caso de la materia, pero es un conjunto de decisiones que va acompañada de una batería de herramientas metodológicas, como bien lo dijeron ustedes, de técnicas, de procedimientos. ¿Para qué? Primero, para aprender a y buscar la información correcta, para aprender a organizar toda esa información y para poder transferir, es decir, para poder aplicar lo que ustedes han aprendido, en este caso, por ejemplo, desde lo teórico, a situaciones prácticas. Lo que recién les decían las profesoras, que estaba escuchando la devolución que les hacían de sus propias producciones, tiene que ver con esto, ¿no? De qué manera ustedes aplicaron algunas herramientas para poder procesar esa información en torno a una consigna de trabajo y poder ir aplicando situaciones prácticas. Bueno, de eso se trata esta clase, entonces, de brindarles algunas herramientas para que ustedes puedan organizar la información que van a ir desarrollando tanto en las clases teóricas como en las prácticas. La siguiente, por favor, Ali. Entonces, el objetivo está orientado a esto, lo que les acabo de decir, a brindarles herramientas para que ustedes puedan desarrollar habilidades para el estudio. Y cuando hablo de habilidades para el estudio, me estoy refiriendo también a hábitos que vamos a ir adquiriendo, que vamos a ir modificando o que los vamos a ir mejorando, porque seguramente ahora yo les voy a hacer unas preguntas para conocer un poquito cómo es el proceso de estudios de ustedes, y cada uno tiene un hábito desarrollado, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces necesitamos organizar y pulir ese hábito para que sea más eficaz a la hora del rendimiento académico. La siguiente, Ali. Entonces, esta consigna dice: nos disponemos a estudiar. Disposición. ¿Qué implica disposición? Implica
una motivación, ¿sí? Para enfocarnos en algo específico. En este algo, en el caso de ustedes, se trata del estudio, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, yo les digo a todos y todas y todes los alumnos que es importante a la hora de organizarnos en el estudio, tener claro dónde estamos parados. Entonces, vaya esta pregunta. ¿Conozco el programa de Practicanato 1 para saber dónde estoy parado o parada? Entonces, la pregunta se las hago a ustedes. ¿Han tenido la posibilidad, han podido leer el programa de Practicanato 1? Sí, no, ¿por qué? Yo no me di el Nahuel. tiempo, creo. Bueno, a ver, es muy importante esto es para sincerarnos porque este es el punto de partida para que de ahora en más mejorar nuestros procesos. Nahuel dice que no lo ha leído. Todos sabemos que tienen acceso al programa, ¿verdad? Está en aula virtual, pero ya vamos a ver por qué es importante leer el programa. A ver, ¿alguien más que pueda colaborar aparte de Nahuel? Nahuel dice que no lo ha leído. ¿Alguien más no lo ha leído? Levanten la manito. ¿Quiénes han podido leerlo al programa? Bien. Bueno, el Yo te resto... digo, Lucía, Luciana, había varias. Y hay un gran porcentaje, miren, que no lo No lo leyó. leí. No lo he leído, ¿verdad? Por lo que veo en las manitos. Claro. Hay un porcentaje que... Sí. Bueno, yo ahora les voy a pedir a las profesoras, a Miriam y a Alicia, que que fundamenten como docentes qué es un programa y para qué sirve el programa, cuál es el sentido del programa de una materia y por qué es importante que se lea el programa de un espacio curricular. Bueno, les decimos que es un programa. Un programa constituye, digamos, como un camino, es parte de una planificación sobre los cuales vamos a tener en cuenta el desarrollo de unidades donde hay conceptos y nodos para poder aprender, ¿sí? Para ir generando una formación continua hacia un objetivo que es lograr a final de año, lograr la capacidad de síntesis e integración en lo que es la jardinería y la floricultura en este caso. Desde, digamos, adquisición de habilidades intelectuales y destrezas del tipo, también capacidades del tipo física, ¿no? Y tecnológica. Es un poco eso, una serie de unidades. Y cuando hablamos de unidades, ¿por qué el programa está formado por unidades? Porque hay conceptos claves que hacen a un conjunto, también le aplicamos un poco la perspectiva sistémica al programa, vemos unidades globales sobre las que nosotros queremos que ustedes vayan aprendiendo. Por ejemplo, veíamos el manejo seguro de herramientas, desde saber elegir, saber cómo prevenir accidentes, todo eso, qué hacer y cómo proceder, conocer una máquina, conocer una herramienta por un lado, pero también cómo manejarla. Entonces ahí tenemos toda una unidad que implican distintos aspectos, ¿ah? Y están integradas en un programa en unidades, un recorrido de distintos grupos, digamos, de conceptos que consideramos claves para que hacen a la formación, en este caso, de un futuro profesional en jardinería y floricultura. Gracias, Miriam. Ali, ¿quieres decir algo? Esperen, porque yo tengo que salir de la presentación. Bueno. Estaba todo silenciado y tengo bloqueado el video para que pueda verse bien la presentación. Sí, y agregar quizás que aparte de los contenidos, esos contenidos también vienen ligados con una evaluación, ¿no es cierto? Que hay distintas
metodologías de evaluación, también incluye el programa la bibliografía, que viene a ser, digamos, el sustento teórico sobre lo que se manejan los distintos contenidos, los cronogramas y todo eso está dentro de lo que se llama el programa, ¿no? Eso. Muy bien, gracias chicas. Bueno, esto tiene que ver, como digo yo, como el recorrido, ¿sí? El camino que uno debe seguir para llegar a una determinada meta, a un determinado lugar. Es como, a ver, hagan de cuenta que ustedes quieren conocer un lugar determinado de Argentina, van por primera vez, por supuesto, pero antes de llegar a ese lugar, ustedes seguramente primero van a saber dónde quedan, cuáles son los caminos, los parajes, los lugares por donde yo voy a tener que transitar para llegar a ese lugar. Bueno, acá sucede lo mismo. A ver, tiene un sentido ese orden, esa organización de contenidos, tiene un sentido de articulación, de integración. Entonces es muy importante eso, saber dónde estoy parado. Es la primera estrategia que deben adoptar. No solamente para Practicanato 1, esto para todas las materias que están cursando. Entonces, conocer el recorrido, porque tiene un sentido. Buscar el camino. Ese camino me va a ir llevando por distintos parajes, ¿sí? Entonces, otro dato interesante en este recorrido es saber cuáles son las instancias de evaluación a las que yo voy a tener que estar preparado, porque son instancias que me van a implicar ir acreditando el espacio curricular. Entonces, conocer también ese recorrido de las evaluaciones. Levanten la mano quienes han tenido la posibilidad de leer, ¿sí? En el cronograma, que eso seguramente está en la página, siempre desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles publican las fechas, los programas con las evaluaciones. A ver. Bueno, otra invitación para que también hagan ese recorrido, todos los que no tuvieron la posibilidad de hacerlo hasta ahora, hagan ese recorrido por ese caminito. Otros ítems a considerar. ¿Ustedes tienen alguna agenda de trabajo? ¿Organizan una agenda de trabajo, ya sea semanal, una agenda trimestral, mensual o anual? Yo sí, por lo menos tengo una. A ver, Nahuel, contame. Tengo una en donde agendo lo que hago en el día, las tareas que tengo pendientes, las que me entregué y, bueno, los teóricos que me quedan por pasar. Y a medida que voy cumpliendo esas tareas, los voy tachando. Muy bien. ¿Y para qué te sirve esa distribución del tiempo de estudio? ¿Para qué te sirve a vos? A mí me sirve como para ir organizando mi día y, digamos, y no excederme en lo que tengo que hacer, digamos, por ejemplo, de pasar un teórico, me apunto de que, bueno, en 1 hora y media o 2 horas tengo que pasar el teórico para tener un pequeño descanso y de ahí realizar otra tarea de la lista y como también para tener tiempo para comer y descansar bien. Muy bien, Nahuel. Bueno, yo invito a que todos, todas y todes realicen, ¿sí?, su propia agenda de estudio. Si organicen su propia agenda de estudio, su propia agenda de trabajo, la pueden armar ustedes mismos esa agenda, ¿sí? Pueden armar teniendo en cuenta, por ejemplo, los días, las semanas, el mes, y en esa agenda van distribuyendo, por ejemplo, las materias que están cursando en este semestre, ahí van poniendo inclusive las evaluaciones, la fecha de las evaluaciones, para que ustedes sepan cuándo son las próximas evaluaciones y para que al estudio no lo dejen para el día anterior a la evaluación, sino que comenzar a estudiar para una evaluación, siempre digo, comenzamos el primer día de clase. Es todo un proceso. Entonces, a medida en que ustedes vayan realizando todas estas actividades que se les van solicitando y las vayan llevando al día,
se están preparando para los exámenes. ¿Mm? Entonces, hay que armar una agenda de estudio. Y en esa agenda les va a pasar, que seguramente es lo que está planteando Nahuel, donde ustedes van a poder, por un lado, visualizar todas las horas que tienen ocupadas, ¿sí? Y también van a poder visualizar, identificar todo el tiempo que tienen libre, y se van a dar con muchas sorpresas de estos tipos, por ejemplo, que en realidad cuentan con más tiempo libre de lo que ustedes pensaban, y resulta que no están aprovechando ese tiempo libre para el estudio. Y muchas veces sucede que hay gente que trabaja, tiene familias a cargo y estudia y tiene muy limitado el tiempo, y sin embargo lo aprovechan al máximo ese tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso tienen que contemplarlo, porque es la forma de organizar el estudio y organizar la vida, porque no solamente organizan el estudio, organizan su propia vida. Y la organización es parte también de el éxito en el estudio, en el rendimiento académico, más allá del estudio en sí. Entonces, organicen sus propias agendas de estudio, sus propias agendas de trabajo, y créanme que dan resultados. Siempre pongo como ejemplo un estudiante que una vez había organizado su agenda y hasta dice, mire profesora, puse hasta los horarios de visita de mi novia. Entonces, de esa manera, dice, claro, me organicé de tal forma que hasta puse los horarios de visita, y eso también aprendió a organizarse. Entonces, nos dimos cuenta que todo funcionaba bien porque podíamos podíamos estudiar, nos iba bien el estudio, teníamos nuestros tiempos libres, nuestros tiempos de ocio, ¿sí? Porque también nos debemos un tiempo de recreación, un tiempo de ocio. La vida tampoco es todo estudio, ¿verdad? Entonces tenemos que saber equilibrar todos los aspectos en la vida. El estudio, pero también todo lo que hace la dinámica de la vida. Pero hay que aprender a equilibrar. Entonces, háganme caso, armen una agenda de estudio, con todos los días, vuelvo a repetir, los días de cursado, las materias que están cursando, el tiempo libre, pongan ahí cuántas horas se dedican por día a estudiar cada materia y lo van cumpliendo. Y hacen como dice Nahuel, cada día que pasa van tachando y van cumpliendo esos objetivos. Y ya van a ver, hasta van a sentir una satisfacción personal muy linda. Bueno, eso es para ayudarlos a ustedes a organizar. Otro punto y otro dato importante, a ver, escuchando recién el tema de los trabajos que están realizando. ¿Todos cuentan con el material de estudio? ¿Todos tienen acceso al material de estudio que está, por un lado, en el aula virtual? ¿Sí? ¿Han podido ingresar al aula virtual, buscar la información o buscar información extra? Sí, profe. ¿Sí? Ahí Alexis levanta la mano. Alexis. No, era por la modalidad de levantar la mano como para sentirla. Ah, bien, bien. ¿Quién es? Claro, por la pregunta que hice yo. Natalia levanta la mano. ¿Cuentan todos con el material de estudio? A ver, ahora levantan la mano todos los que cuentan con el material de estudio. Bueno, ese es un dato importante para los docentes. Profe. ¿Hay alguien que... Natalia. Sí, bueno, yo por ejemplo en mi caso, el otro día manifesté en otra de las materias, donde yo vivo, por ejemplo, no tengo banda ancha. Nosotros acá tenemos datos. Yo tengo uno de los, mejor dicho, el tope de datos que me puede dar la empresa que tengo, y las otras tampoco me ofrecen más. Vos eras de San Antonio, de aquella zona, ¿no, Natalia? No, de Anisacate. Ajá, Hay Anisacate. servicios, pero no andan realmente bien como para que uno diga, bueno. Sí. Y más con el costo que tienen acá, es como que realmente uno no se anima a invertir en decir algo que no va a andar. Entonces vamos con los datos. Pero por ahí, yo el otro día le explicaba a uno de los profes que por ahí los videos en YouTube están buenos. Cuando los suben, por ejemplo, al Drive, yo tengo una aplicación para descargar los videos. Y por ahí eso, en mi caso particular, no sé si alguien más esté en la misma situación, complica un poco, y yo sería una de las agradecidas. Por eso le decía la otra vez de los PDFs, creo que en una de las clases con ustedes yo mencioné el tema del PDF o las presentaciones,
para poder descargarlas y poder tener el material de mejor manera, porque a veces la conexión acá tampoco anda con lo que tenemos, y bueno, es un poco, puede ser un poco complicado en ese sentido. Bien, bueno, eso para que las profesoras tengan en cuenta, si o sea, ¿cuál sería la idea? Que enviar el material a través de PDF en los Drive. Que sea opcional, digamos. Sí, por ejemplo, los videos de las clases o algún video que sea, digamos, como un aporte al contenido de la cátedra o del tema. Si, en mi caso, ojo, ¿no? Yo si no está en YouTube, por ejemplo, no lo puedo descargar para poder acceder, digamos, en el tiempo que si yo me tomo el tiempo de ver el video en una hora, o a veces no lo puedo ver en una hora, lo veo un poco cortado y voy haciendo lo que, digamos, voy pudiendo, no lo puedo descargar si está en Drive. El otro día uno de los chicos pudo pasar y pude acceder, por suerte. Bueno, de eso se va a plantear para tenerlo en cuenta. No sé, Miriam, si querés hacer alguna aclaración al respecto o lo chequeas. Sí, no voy a hacer ninguna aclaración, es por eso que no le podíamos mandar la clase que se había grabado, o sea, no le vamos a mandar, o sea, estoy grabando, pero no le vamos a mandar los links, porque si no nos pasan la clase al YouTube y eso está demorado, no los podemos mandar. Bien, bueno. Con respecto a lo otro, bueno, casi todo lo que hemos puesto son en YouTube, los videos, así que, y las cosas las subimos también en PDF. Y bueno, sí, tenemos en cuenta los problemas de conectividad de los alumnos, de los estudiantes, y bueno, hacemos también todo lo que